Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta quinta y última sesión del curso Escuela de Derecho Electoral. Como saben, la ponente Nadia Janet Choreño Rodríguez, la abogada, pues nos está compartiendo bastante de su experiencia, de su conocimiento. Este ha sido uno de los cursos con mayor seguimiento por parte de los participantes y esta última sesión, pues esperemos que sea del mismo agrado y aprovechamiento que las demás. Les quiero dar las gracias por acompañarnos en nombre del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y a nombre del licenciado Ricardo Morales Cun, quien es el secretario actual de formación y capacitación del comité estatal. Entonces, bueno, pues sin más, licenciada Nadia, te cedo los controles. Muy buenas tardes, bienvenida nuevamente y pues te escuchamos, te vemos y te escuchamos. Por último, antes me gustaría pedirles a todos, a todos los que estén en posibilidad, pues si nos pueden ayudar a abrir sus cámaras, pues la verdad es que siempre se hace un contacto más bonito cuando se logra ver a la persona que están hablando ante puros cuadritos en color negro, que sabemos que no todos están en la posición de abrirla porque están en el trabajo o van manejando, pero ojalá que quienes sí puedan hacerlo, nos ayuden para tener una conexión más bonita con ustedes. Licenciada Nadia, buenas tardes, discúlpame, adelante y bienvenida. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues como decía Abraham, esta es nuestra última sesión de este curso. Espero que hayan podido asistir a la mayoría de ellos, ¿no? Hoy terminamos el último módulo con el sistema de nulidades en materia electoral. Quienes estuvieron en la sesión pasada, pues creo que toda la información que dimos la sesión pasada respecto a las reglas relacionadas con el día de la jornada electoral nos van a servir mucho esa información para el análisis de las nulidades, ¿no? Como siempre, las invito y los invito a que participen, a que ya sea a través del chat o levantando la mano. Creo que en el tema de la sesión pasada y en esta, pues ustedes a veces tienen más experiencia que yo en cuanto a las cuestiones que se suscitan dentro del proceso electoral, ¿no? Y especialmente el día de la jornada electoral. Para efecto de personas como ustedes que apoyan muchas veces a los partidos políticos en el que militan, ¿no? Es muy importante esta información, ¿no? De las nulidades el día de hoy, a pesar de que es un tema técnico y que es un tema que generalmente se desarrolla pues con el apoyo de las abogadas y los abogados del partido. Es importante que las personas que fungen como representantes generales o representantes de casilla tengan también una información general de esto para poder entender qué tipo de información o datos tienen que recabar el día de la jornada electoral, qué tipo de irregularidades podrían pues echar abajo ya sea la votación de una casilla o incluso de la elección, y entonces pues cuidar cada vez esos aspectos, ¿no? Generalmente las nulidades se utilizan, pues digamos, políticamente de dos formas. Si ustedes son el partido que gobierna actualmente una entidad federativa, bueno, pues su papel el día de la jornada electoral va a consistir en defender la votación, ¿no? En evitar que vaya a haber alguna nulidad en casillas o alguna nulidad de una elección, porque es muy probable que su partido político o sus candidaturas sean las vencedoras, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos a esa estrategia, pues, defensa del voto, ¿no? Donde tenemos que hacer todo lo posible porque la elección, el día de la jornada, salga bien, y generalmente a los partidos vencedores no les corresponde presentar juicios de inconformidad, ¿no? Que son los juicios a través de los cuales se hacen valer las causales de nulidad, porque en realidad
lo que nos conviene a nosotros cuando ganamos una elección, pues es que las casillas queden intactas, que queden validadas, que la votación sea validada tal como se contó. Las nulidades son utilizadas cuando a lo mejor estamos en un territorio en el que sabemos que es muy probable que otro partido político se haga valer de varias triquiñuelas para poder hacer algún tipo de trampa en las casillas o en la votación, y entonces es ahí donde se busca anular una casilla, ¿no? O una elección por las irregularidades que hayamos detectado o visto en el proceso electoral, ¿no? En los últimos tiempos, este tema de las nulidades pues ha tomado mucha relevancia porque hemos visto varios ejemplos de elecciones que se han anulado por cuestiones a veces justas o a veces injustas, ¿no? Y entonces como que todos los partidos políticos y todos los candidatos o candidatas están muy al pendiente de los juicios de nulidad porque pues saben que puede pasar algún errorcito, ¿no? Más en aquellas elecciones en las que el primero y segundo lugar quedan muy cercanos, que pueda arrebatarles un triunfo o darles la oportunidad de de poder cambiar el resultado de la elección. Ya habíamos platicado un poquito sobre pues que la nulidad de la votación se da generalmente en dos partes, ¿no? Puede haber nulidad de votación en casilla o la nulidad de una elección, y más adelante iremos viendo cuándo se da un supuesto y otro. Es importante que, por ejemplo, para poder entender antes cuáles son las causales de nulidad, entendamos algunas reglas básicas. Por ejemplo, constitucionalmente tenemos principios que establece la Constitución respecto a lo que es una elección democrática, ¿no? Estas elecciones son democráticas porque primero son libres, es decir, no debe haber ninguna coacción hacia la ciudadanía de votar a favor o en contra de un partido. Son auténticas porque se respetan los resultados de la votación, no son simuladas, pues, ¿no? Como pasa en algunos países que tienen dictaduras, en las que a pesar de que supuestamente hay elecciones, pues ya sabemos quién va a ganar, y son periódicas, es decir, los poderes políticos en nuestro país se renuevan cada 3 o cada 6 años, ¿no? Lo mismo hay reglas sobre el voto ciudadano. El sufragio de toda ciudadanía debe ser universal, libre, secreta y directa, ¿no? La participación de los partidos políticos y de las candidaturas independientes dentro de un proceso electoral se tienen que dar también en igualdad de condiciones. Por eso platicamos o siempre escuchamos cuando presentamos quejas o denuncias que lo que se vulnera es el principio de equidad, ¿no? Un principio básico para poder tener una elección democrática y justa, pues es que todas y todos los contendientes tengan las mismas facilidades y las mismas oportunidades de triunfo, ¿no? También la organización de las elecciones se debe realizar por un organismo público autónomo. Por eso se crearon el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales, ¿no? Se busca que haya una autonomía y una imparcialidad por parte de estas autoridades que están encargadas de llevar la vigilancia del proceso electoral y la contabilidad de los votos, ¿no? Recuerden que esto pues no era así antes, ¿no? Incluso en otros países no es así, o sea, no hay instituciones autónomas como en nuestro país que se encargan de contabilizar los votos, sino que los propios entes gubernamentales se constituyen en órganos electorales únicamente para los procesos, ¿no? Se deben observar pues los principios rectores del proceso electoral, que es el de certeza, el de legalidad, el de independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Estas son como en términos generales las reglas que necesitamos para poder evaluar cuando estamos ante un proceso electoral democrático, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? Valorar si hay alguna condición o algún acto que pudiera causar infringir alguno de estos principios,
y por tanto invalidar la certeza que se debe tener en los resultados, ¿no? Por eso es que el concepto de nulidad es como, se puede entender mejor como una sanción que se genera un acto jurídico que carece de ciertos requisitos que marca la ley, ¿no? Los que son abogados, pues seguramente me entenderán cuando hablamos en civil, ¿no? De la nulidad del acto jurídico. Sabemos que el acto jurídico tiene ciertas características, ¿no? Pues así también las elecciones. Las elecciones deben tener ciertas características. Si hay un vicio, por ejemplo, en la voluntad del electorado a través de la coacción del voto, bueno, pues entonces quiere decir que esa votación que se recibió en esa casilla no es válida. ¿Y cuál es la sanción de ese acto, de esa irregularidad en el acto? Pues la nulidad de esa casilla o incluso de la elección, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que se podrían tener si anulamos eh, alguna casilla, por ejemplo, ¿no? Si se anula una casilla, primero, o más bien si se inicia un juicio para que se analice la nulidad o no de una casilla, la resolución que emite la autoridad jurisdiccional puede tener varios efectos. La primera podría ser confirmar, es decir, que los argumentos que hicimos valer ante esa autoridad no fueron comprobados o no fueron suficientes para convencer a la autoridad de que la votación en esa casilla debe ser anulada. Entonces, se confirma la votación. Se puede anular la votación de esa casilla o de esa elección. Se puede, por tanto, si es que se anula, por ejemplo, la votación de una casilla, esto repercute en el cómputo general de una elección, ¿no? Como ustedes saben, pues para poder tener el resultado total de una elección se necesita computar todas las casillas que conforman el distrito, el municipio, el estado o el país, según el tipo de elección del que estemos hablando. Entonces, si se cae la votación de una casilla, se tiene que reconfigurar el cómputo, restando la votación de esa casilla, ¿no? Y sacando los nuevos totales. También se puede revocar la elección y modificar las constancias de mayoría. A veces la diferencia entre el primero y segundo lugar es tan poquita, ¿no? Que si anulamos la votación de una casilla y reconfiguramos el cómputo, podemos tener incluso cambio de ganador. Entonces, los efectos que se dan en la nulidad son variados y dependen del tipo de juicio que se esté presentando. ¿Quiénes son las autoridades que resuelven estas nulidades? Bueno, generalmente, por ejemplo, a nivel federal son juicios de inconformidad. También en el estado de Querétaro se utilizan este tipo de medios de impugnación. Puede ser que en algunos estados le cambien el nombre al juicio, ¿no? Pero en realidad es que es un medio jurisdiccional en el cual hacemos del conocimiento a la autoridad jurisdiccional las anomalías que advertimos sobre alguna casilla o una elección y ellos son los encargados de analizar y resolver esta petición. Hay tres principios importantísimos en este sistema de nulidades, ¿no? Que tenemos que tener muy claro y son el principio de conservación, el principio de validez de los resultados electorales y el principio de que nadie puede valerse de su propio dolo. Les voy a ir explicando cada uno. El principio de conservación de los actos válidamente emitidos consiste como en valorar por parte de la autoridad si se encuentra ante una circunstancia en la que no le quede muy claro que los hechos que se están denunciando en realidad causaron alguna afectación a la elección o a la certeza de los resultados, la autoridad tiene que valorar si vale la pena anular una casilla o más bien conservar esa votación, ¿no? La conservación de los actos válidamente emitidos tiene como finalidad pues salvar la votación cuando hay los elementos para hacerlo, porque ustedes saben perfectamente que hacer una elección no es fácil, ¿no? Implica no solamente mucho recurso público, mucho recurso humano, sino también un desgaste en la ciudadanía, o sea, y en los mismos contendientes de una elección, ¿no?
si ya se hizo se organizó un proceso electoral, se llevó a cabo campañas electorales, si la ciudadanía ya salió a votar, ¿no? Que muchas veces a veces a duras penas salen a votar, y por algún detalle que se encuentra en la casilla que no sea claramente determinante, pues la autoridad debe valorar si realmente vale la pena anular la votación de una casilla o en un beneficio mayor validar la votación porque no se cuenta con elementos de certeza sobre la afectación de algún hecho hacia la votación y entonces conservar esos votos que ya fueron emitidos, ¿no? Ese es como a grosso modo este principio. El de que nadie puede valerse de su propio dolo es que los partidos políticos o las candidaturas no deben hacer valer irregularidades que ellos mismos hayan provocado. Es decir, si ahorita vamos a ver más adelante varias causales de nulidad en casilla, pero una de ellas es, por ejemplo, que un representante de un partido político forme parte de la mesa directiva de casilla. Eso no puede ser, ¿no? No lo permite la ley. Y en caso de que un representante de casilla, por ejemplo, se propusiera para, para poder participar en el proceso, en la mesa directiva de casilla, pues entonces lo que estaría sucediendo es que se va a invalidar la casilla. Ahora, esa situación no puede hacerla valer el mismo partido político del representante que se propuso, porque entonces estuviera valiendo de su propio dolo en beneficio, ¿no? Que a lo mejor un partido político supiera que en esa casilla es muy probable que perdiera y entonces a propósito realiza una conducta que sabe que la va a anular. Este tipo de cosas no pueden suceder y entonces no se tomaría en consideración esas causales. Él no estaría en posibilidades de hacer valer esa causal de nulidad, ¿no? Luego, el principio de validez de los resultados electorales, es decir, en principio, cualquier acto que sea realizado durante el día de la jornada electoral se presume como válido. Para poder invalidar ese acto, se tiene que probar. Es decir, cuando yo presento un juicio de inconformidad para anular la votación de una casilla, porque según a mi parecer hubo diversas irregularidades, es muy probable que a lo mejor sí las exista, sí existan todas esas irregularidades. Pero si yo no aporto un elemento de prueba para poder acreditar esto, pues en principio los actos que realizaron los integrantes de la mesa directiva de casillas se presumen válidos. Puedo decir que a lo mejor hubo un grupo de personas que a 2 cuadras de la casilla estaban revisando fotografías, no sé, de la ciudadanía para ver si hayan votado por determinado partido. Pero si no aporto una prueba y es solamente mi dicho, pues no va a ser tomado en consideración y entonces se va a validar la elección de esa casilla, ¿no? La votación en esa casilla. Se procede también a decretar la nulidad cuando se actualiza una de las causales previstas expresamente en la ley. En principio, las causales de nulidades son, digamos, de estricto derecho. No podemos anular una casilla respecto de una conducta que no esté expresamente prevista en la ley. Esto se hace con la finalidad pues, de causar certeza a la votación que se recibe ahí, ¿no? Porque por un lado se tiene que hacer todo lo posible por defender la votación de esa casilla y por otro, pues acreditar que hubo anomalías para realmente causar la nulidad de esta, ¿no? Los resultados electorales no impugnados oportunamente se van a considerar válidos, definitivos e inatacables. Hay un plazo que cada ley dispone, muchas veces es de 4 días, pasado el cómputo distrital, en el que se tiene la oportunidad de presentar estos juicios de inconformidad para poder solicitar la nulidad. Si no llegamos a tiempo, si no se preparan estos juicios a tiempo y no se hace valer la causal de nulidad ante la autoridad jurisdiccional,
no hay ya un segundo momento. Entonces se entiende que todas las casillas que no se impugnaron, entonces se están acatando los resultados que hay ahí, ¿no? Adquieren, digamos, definitividad. El Tribunal Electoral, ya sea local o federal, no puede realizar un estudio oficioso sobre las causas de nulidad que no fueron invocadas. Esto es a lo que los abogados llamamos de estricto derecho. Solo se pueden abocar a analizar las razones o los argumentos que se hayan dado por el partido político o el actor en el juicio. No pueden ir más allá, aun cuando a lo mejor de las pruebas pudieran derivar otro tipo de anomalías. La autoridad de mutuo propio no puede ampliar esas causales de nulidad, ¿no? En las casillas que se ha realizado nuevo escrutinio y cómputo, no podrá invocarse como causal de nulidad la votación de votación, la existencia de error en el cómputo de votos. Bueno, este es un supuesto muy específico para una causal, ¿no? Ahora, hay un concepto que seguramente todos y todas han escuchado, ¿no? Que es el concepto de determinancia. Para poder acreditar todas las causales de nulidad, se tiene que acreditar la determinancia. ¿Qué es la determinancia? Pues es comprobar que esos hechos o esos actos influyeron realmente en la validez de la votación. Porque puede haber conductas que no necesariamente puedan causar una afectación. Y entonces tendría que aplicarse el principio, pues, de los actos válidamente realizados, ¿no? Para poder salvar la votación. ¿Cómo se analiza? El concepto de determinancia, pues es un concepto muy complicado al momento de aplicarlo, ¿no? De hecho, es muy discrecional y muy subjetivo, especialmente no tanto para las causales de nulidad en casilla, sino para las causales más bien para cuando se hace valer la nulidad de una elección, ¿no? Cuando se hace valer la nulidad de una elección, generalmente se hace el catálogo de hechos que se consideran irregulares y que se considera que pudieron haber afectado el resultado de esa elección. Pero a veces, dentro de la misma deliberación del propio órgano jurisdiccional, hay magistrados que opinan que sí hay determinancia y hay magistrados que opinan que no, ¿no? Y luego supongamos que podríamos, ya lo veremos en los últimos ejemplos que los que estaremos platicando sobre casos, perdón, de nulidad de elección. La primera instancia decide que no puede anular una elección porque no hay determinancia, va uno a la segunda instancia y la segunda instancia puede opinar totalmente distinto a la primera. Por eso es que digo que es súper subjetiva y discrecional por parte de las autoridades, ¿no? Pero bueno, formalmente se compone de dos elementos. El elemento aritmético, que se actualiza cuando los votos que podrían anularse con motivo de la irregularidad que se está denunciada, sumen una cantidad igual o mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Es decir, que realmente esa votación pueda causar un cambio en el resultado de la elección, ¿no? Y el cualitativo se analiza la magnitud de las irregularidades para poder establecer si la gravedad de estas pueden realmente afectar de manera preponderante o sustancial los resultados de la votación. Y este aspecto cualitativo, pues no es muchas veces el que es muy discrecional y complicado, ¿no? Porque a lo mejor para mí los hechos sí fueron relevantes porque lo aprecio desde mi subjetividad, y para otro de los magistrados o magistradas no lo es. Ahora, bueno, aquí les repito cuáles son los tipos de nulidad, ¿no? La primera nulidad que se analiza es la que platicábamos la sesión pasada, que es el análisis que realizan los miembros de las mesas directivas de casilla para clasificar los votos, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que en el escrutinio y cómputo una de las labores de los escrutadores es primero hacer los montoncitos de los tipos de votos que hay, ¿no? Ahora que va a haber dos coaliciones a nivel federal,
los supuestos pueden ser varios, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer, pues, es dividir los votos, y dentro de esos votos están los votos nulos. Ahí es el primer análisis que se realiza sobre la nulidad de un voto, ¿no? Si se considera que no puede extraerse de ahí la voluntad del elector y entonces declararlo nulo. El segundo nivel, digamos, es la nulidad de la votación recibida en casilla, y el tercer nivel sería la nulidad de la elección. ¿Cuáles son? Vamos a empezar con el primero, que es el de la nulidad de los votos, ¿no? Y podemos agrupar esta nulidad o el análisis que se realiza respecto de los votos por parte de los integrantes de la mesa directiva de casilla para clasificarlos en 4 rubros. El primero es marcar la boleta en 2 o más espacios cuando no van en coalición. Es decir, si yo marco, por ejemplo, en la boleta PAN y Morena, ¿no? Es obviamente que estos 2 partidos políticos no van en coalición, entonces no tendríamos la certeza para poder establecer cuál fue la voluntad del elector, ¿no? Si votar por uno o votar por otro. Entonces es un supuesto de voto nulo. Marcar la totalidad de la boleta, ¿no? Generalmente cuando se marca toda la boleta con un tache es un símbolo de que la voluntad del ciudadano o ciudadana fue anular el voto. Boleta no marcada, bueno, pues indecisión o deliberadamente dejarla en blanco como una manifestación de que anula su voto. Marcar el espacio de candidatos no registrados. Esto se hace también como una expresión de la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto, pero cuando revisan las opciones que hay en la boleta, pues dicen, a mí no me convence ninguna, a mí todos me parecen igual, yo no voy a darle mi voto a ninguno de estos candidatos o candidatas, yo voy a votar por fulanito de tal, una persona que no está registrada como candidata o candidato. Aquí les pongo en pantalla algunos ejemplos de estos casos. Votos válidos, primero vamos a revisar los supuestos de votos válidos, que pueden ser muchos y a lo mejor, aunque pareciera muy sencillo, ¿no? Los que han sido miembros de la mesa directiva de casilla o han sido representantes de partidos políticos en casilla, pues seguramente ya se los sabrán de memoria, ¿no? Pero hay muchas formas de votar, ¿no? Generalmente uno piensa que todas las personas votan tachando la casilla que corresponde al partido que apoyan, y pues no siempre es así. Por ejemplo, aquí vemos pues garabatos, ¿no? Rayones, un número, aquí 2024, una mancha, un círculo, ¿no? Obviamente todos estos son votos válidos porque de ellos podemos desprender con claridad cuál es la opción que cada ciudadano o ciudadana está eligiendo, ¿no? Ponen una palomita, un corazón, una carita feliz. No hay una sola forma de marcar la casilla. No porque no marquen una cruz quiere decir que el voto puede anularse, ¿no? El chiste es que con cualquier marca que se pueda poner, se tenga la certeza de que están votando por ese partido. Por ejemplo, aquí ponen una casilla donde le ponen sí, otra donde ponen voto, otra donde ponen luego ponen otra donde dice mi gallo, ¿no? Y otra donde vamos a ganar, ¿no? Pero bueno, hay claridad de que el ciudadano o ciudadana que marcó de esta manera la boleta está manifestando su apoyo hacia esa fuerza política. Hay otros casos en los que se aprecia más de una señal, ¿no? En la boleta. Y aquí lo que se tiene que deliberar es si se puede anular un voto a partir de estas manchas que a veces tienen las boletas. Tenemos aquí, por ejemplo, en pantalla una marca de cruz en el partido Movimiento Ciudadano y lo que parece como una mancha de tinta en el Partido del Trabajo, ¿no? Estos ejemplos se toman como votos válidos a favor, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano o del Partido Acción Nacional, porque las manchas se consideran que pueden ser, pues a lo mejor, de la pluma, ¿no? O
o del marcador que a veces pueden llevar las ciudadanos, porque pueden llevar su propio marcador, y fue un error más que una manifestación de voluntad, ¿no? Hay también casos en los que el recuadro no está marcado por completo o sale de los límites. Tampoco es que las ciudadanas y los ciudadanos el día de la elección marquen de manera perfecta, ¿no? Únicamente la casilla del partido que les corresponde. Vemos arriba un ejemplo en donde solo marcan el logo del PRI en un recuadro, con un tache muy pequeño, o abajo donde hacen como un garabato que incluso se sale del recuadro. Estos también son votos válidos. ¿Por qué? Porque seguimos desde el sentido común teniendo la claridad de cuál es la opción que la ciudadanía está marcando. Tenemos también aquí un tache, pero que sale un poco de las casillas, también un palomeado que igual sale de la casilla, ¿no? Este tipo de ejemplos son los que se proporcionan en los cuadernillos que se entregan a los representantes de casilla, ¿no? Por parte de los partidos políticos o a los miembros directivos de casilla por parte de las autoridades electorales para que las estudien de manera previa y cuando hagan el cómputo de la elección, tengan a la mano los insumos para poder determinar qué se va a decidir, ¿no? Aquí tenemos en una de las imágenes también a alguien que marca el recuadro en la orillita, ¿no? Ahora, acá otro tipo de marcas, donde marcan con un tache el partido, el PRD, y lo demás como que lo cancelan, ¿no? Esto se interpreta como que escogen al PRD y cancelan las demás casillas. Lo mismo en la boleta de abajo, tachan al PRD y luego cancelan con doble línea al resto de las opciones. De este tipo de casos, ya hay varios precedentes de parte de la autoridad jurisdiccional en donde se ha deliberado que hay una forma de poder desentrañar la voluntad del ciudadano, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Tachan con un tache en una casilla y las demás las cancelan. En donde, o por ejemplo acá, ¿no? En otros casos en los que tachan con, con un con un tache a un partido y luego con otro. Cuando los partidos políticos van coaligados, este tipo de votos son votos válidos. Cuando los partidos políticos que se marcan no van coaligados, entonces no se puede tomar como una votación válida. En este caso, lo toman como voto válido porque pues determinan que hay coalición entre estos partidos políticos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tachan al PT y al verde ecologista le ponen la palabra no. Aunque hay dos marcas en dos partidos políticos que no están coaligados, se entiende que el tache expresa la voluntad del ciudadano y la palabra no se refiere a que no es su deseo apoyar al otro partido político. Abajo hay otro ejemplo similar, tachan al PAN y le ponen no, y luego tachan a Movimiento Ciudadano y le ponen sí, ¿no? Entonces, este tipo de asuntos, pues ahorita los vemos como sencillos, ¿no? No sé, como qué interpretación tengan ustedes, pero un poco usando el sentido común hay casos en los que se pueden deliberar, pero todos estos ejemplos ya pasaron por un escrutinio y por una revisión, digamos, de parte de las autoridades jurisdiccionales en las que se ha plantado ya el criterio. Por eso, con mucha certeza y con mucha seguridad podemos decir, este sí puede ser un voto válido, este no, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos de cómo se puede marcar a dos casillas diferentes, pero en una se manifiesta rechazo y en otra se manifiesta aceptación. Y acá hay diferentes marcas del lado derecho, no necesariamente con cruces, pero que las casillas que se marcan son partidos políticos que van coaligados. Aquí hay una coalición, por ejemplo, del PRI, PT y MC. Ponen el nombre Laura y Laura abarca tres casillas, pero esas tres casillas son de partidos coaligados.
Acá hacen un tache conjunto de dos partidos políticos que también son coaligados. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, una coalición que hubo en Querétaro, del Partido Verde Ecologista de México. También vemos diferentes maneras de cómo la ciudadanía marca, con una carita feliz, con una firma, con un triángulo, con una estrella, ¿no? Con unos puntitos, con un corazón, pero todos marcados dentro de recuadros que tienen que ver con partidos coaligados. Aquí algunos ejemplos de las marcas que se hacen respecto a las casillas de los candidatos independientes, que son tomados como válidos, aunque sean de diferente tipo de marca, no necesariamente un tache. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos de votos nulos, ¿no? Creo que la forma de marcar o anular una boleta por excelencia es esta de aquí, ¿no? Marcando de manera total con un tache todas las casillas. Es una forma que creo que de manera universal todas y todos entendemos que el propósito es anular la boleta. Del lado derecho también se ven dos líneas que atraviesan la boleta completamente. Aquí hay una expresión, hoy no voto, mañana sí, también se entiende que se está anulando. Esto que hacen como un dibujo o un garabato que no expresa nada, ¿no? Una nube que engloba a todos los partidos políticos, pues no es posible poder extraer de esa parte de manera clara una voluntad, el tache también. Aquí pues se marcan dos o tres casillas con un insulto, algunas de ellas. Por ejemplo, aquí, aunque hay una cruz en la casilla del PAN, pero hay un insulto, entonces no podemos tener con claridad la certeza de que ese voto era positivo hacia ese partido político, ¿no? Cuando se acompaña la marca de alguna expresión que manifiesta rechazo, pues entonces se entiende que ese es un voto nulo porque no está marcando una opción política, sino está haciendo una manifestación en estos casos, ¿no? Y obviamente, pues la clásica de no marcar los partidos que conforman la coalición. Los votos de candidatos no registrados también no se contabilizan, ¿no? Y se tienen como votos nulos, digamos. No, porque no se expresa en la parte de abajo de la boleta el nombre de alguna persona que no está en la contienda. Entonces, estos son algunos ejemplos para poder analizar cuándo estamos ante un voto válido o nulo. Y les digo, ya hay varios folletos que traen toda esta información. Es muy importante que cuando se realice la capacitación hacia representantes generales o representantes de casilla, pues se les dé también una inducción sobre estos temas, porque ellos son los que en principio empiezan a defender los votos desde la mesa directiva de casilla. Y luego, obviamente, las personas que fungen como representantes ante los consejos municipales, distritales o los consejos generales, también los representantes deben tener claridad de estos supuestos para poder defender los votos que en los recuentos o en las mesas de recuento que se realizan. ¿Cuál es el valor que se protege con este sistema de nulidad de votación? Pues la certeza, ¿no? Esta es la razón de por qué existe este sistema de nulidad de votación. Creo que a veces lo más fácil, ¿no? Sería pues aceptar el resultado. Muchas veces cuando se hacen críticas a nuestro sistema electoral mexicano, ¿no? Desde el extranjero dicen, pero ¿por qué les cuesta tanto trabajo aceptar que perdieron? ¿Por qué pues no simplemente el segundo lugar dice, estoy consciente de que perdí, ¿no? Acepto el resultado, felicito a mi contrincante y gracias, hasta mañana, ¿no? Nos vemos en la próxima elección. No, generalmente en México siempre se espera que el día de la jornada electoral en la noche todo mundo se declare ganador, ¿no?
y se espera que después del cómputo distrital todo mundo impugne la elección, ¿no? Incluso a veces, pues muchas veces sin ningún elemento, pero pues hay que impugnarla porque ni modo que nos quedemos sin impugnarla, ¿no? Pero en realidad, en los casos en los que sí amerita impugnarse es porque ha habido una serie de anomalías o de irregularidades que, que ponen en duda que el resultado que se obtuvo o que se contabilizó o que se plasmó en alguna casilla o que se obtuvo en alguna elección, pues en realidad no sea cierto, ¿no? Entonces, el sistema de nulidad de casillas protege ese principio de certeza del que hablábamos al inicio de la exposición que debe regir en nuestro sistema electoral mexicano. Vamos a platicar ahora, ¿no?, de las nulidades o de las causales de nulidad para la votación recibida en una casilla. Estas a nivel federal están previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero generalmente son las mismas en las entidades federativas. Tendríamos que revisar, ¿no?, qué dice la normativa, por ejemplo, en el estado de Querétaro. Muy pocas veces llega a haber diferencia entre una o dos causales, pero estas son las generales o las clásicas o las básicas en en todos los estados. Se las voy a primero a enunciar y después vamos a irlas platicando una a una, ¿no? Les recuerdo que si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo, pues puede alzar la mano y abrimos el micrófono. La primera es ubicar en lugar distinto a la casilla. La segunda es entregar paquetes fuera de los plazos establecidos por la ley. La tercera, realizar el escrutinio y cómputo en lugar no autorizado. La cuarta, recibir votación en una fecha distinta a la establecida en la ley. La quinta, recibir votos por personas no autorizadas. La sexta, error o dolo en el cómputo. La séptima, sufragar sin credencial o no estar en el listado nominal. La octava, impedimento de acceso a casilla o expulsión de los representantes de casilla. La novena, violencia, opresión violencia, opresión a integrantes de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. La décima, impedir sin causa justificada ejercer el derecho al voto de los ciudadanos. Y la onceava, irregularidades graves y determinantes en las casillas. Como podrán ver, ¿no?, los que estuvieron en la sesión pasada, que estuvimos platicando sobre el día de la jornada electoral, pues estas irregularidades, estas causales de nulidad, derivan justo de realizar conductas o acciones que van en contra de las reglas que se establecen para el día de la jornada electoral. Empezamos primero con la causal de ubicar en lugar distinto la casilla. Platicábamos en la sesión pasada, ¿no?, que siempre hay por parte de la autoridad primero una revisión del distrito, del municipio, se hacen las visitas con las representantes de los partidos para ir a ubicar dónde se van a instalar las casillas, que sean lugares o sitios que cumplan con las especificidades de la ley. Se hace la publicación de los lugares donde se van a instalar. Los partidos políticos pueden acompañar, revisar, hacer observaciones y tal, ¿no? Generalmente los lugares donde se instalan las casillas son los de siempre. Cada elección, ya se tiene como un lugar instalado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues siempre hay cuestiones extraordinarias que pueden causar que en algún momento se tuviera que cambiar de lugar la casilla. Ahora, lo malo no es cambiar la casilla. Lo malo es que no exista una causa justificada, ¿no? Entonces, para poder acreditar esta nulidad, primero tenemos que acreditar que se cambió la casilla. Segundo lugar, que no hubo una causa que justificara ese cambio. Es decir, pues que se hizo con cierto dolo.
que ese cambio causó una confusión en el electorado y que el número de electores que no emitieron su voto afectó el resultado, es decir, que sí hay determinancia, es lo que platicábamos hace un rato. Por ejemplo, si yo cambio la casilla a la acera de enfrente, digo, pensando que estamos en el mismo distrito, primero ya cambié la casilla. Segundo, sin causa justificada, porque a lo mejor solo se le ocurrió al presidente que enfrente daba menos el sol, ¿no? A lo mejor esa no es una causa que justifique el cambio de la casilla. Pero esto en realidad no cumple con los otros dos requisitos si sabemos que se puso enfrente, es decir, ¿causó confusión al electorado? Pues muy probablemente no, ¿no? Y si además se acredita que es de las pocas casillas en las que emitieron su voto los 750 ciudadanas y ciudadanos, pues entonces no hay determinancia. Este es la, la médula, digamos, de las causales de nulidad. La determinancia, que en realidad se observe y se acredite que hubo un menoscabo en el ejercicio del sufragio o en el resultado de la votación. Entonces, cambiar probablemente la casilla enfrente, nada más porque se nos ocurrió que iba a pegar menos el sol, probablemente no sea una razón, aunque se impugne, para anular la votación de esa casilla, ¿no? Y ahí tendríamos que ejercer los otros principios de los que ya hablamos. ¿Cuál es el valor que se tutela con este tipo de causales de nulidad, ¿no? Primero, pues, como lo que dijimos, generalmente el principio es la certeza de que el electorado sepa dónde votar. De por sí ya ven que pues no es muy fácil animar a la ciudadanía a votar, ¿no? Pocos ciudadanas o ciudadanos ubican su casilla de manera previa. Generalmente van por dicho de las otras personas o vecinos, ¿no? No, pues que nuestra casilla está colocada ahí en la tienda de no sé qué, ¿no? Puede ser que vaya el elector, no encuentre el lugar, resulta que donde le dijeron que estaba no estaba, ¿no? Y eso lo desincentiva, pues, a votar, ya no busca más y se regresa a su casa. Entonces, esta certeza no solamente para el elector, sino para los funcionarios de mesa directiva de casilla y para los propios representantes de los partidos políticos. Lo que sí puede pasar también es que este cambio en la casilla se deba a una razón justificada. Por ejemplo, pues sucede a veces con las escuelas, que muchas de las casillas se instalan en escuelas y a veces llega a fallar el rollo de las llaves, ¿no? Que, que por alguna razón llegan los integrantes de la mesa directiva de casilla y no pueden entrar porque no hay quien abra. Entonces, si tardan mucho, si ven que ya que no lo están localizando a la persona, pues se cambian de lugar a lo mejor a la acera de enfrente. ¿Hay una razón de justificación? Pues sí, porque el lugar en el que se estaba estableciendo de manera original no hay manera de cómo hacerlo, ¿no? Pero es un lugar próximo, un lugar adecuado, que no esté dentro de las prohibiciones establecidas en la ley, se deja un aviso en el exterior del lugar para que la ciudadanía pueda acudir. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Casilla 331C. En el encarte aparecía que estaba en la escuela Miguel Hidalgo. En el acta de jornada se pone que está en la escuela Benito Juárez. Un partido político la impugna porque dice que hubo cambio del lugar de la casilla. Sin embargo, al analizar ya la documentación, la autoridad revisa y dice, pues es la misma escuela, lo único es que en la mañana se llama Miguel Hidalgo y en la tarde se llama Benito Juárez, por eso es que hubo esa confusión en establecer los datos, ¿no? La siguiente causal de nulidad es la de entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales a los consejos distritales fuera de los plazos que señala la ley. Otra vez, de nueva cuenta, los que ya han sido representantes de mesa directiva de casilla, pues saben, ¿no? Que una vez que termina, que se dan las 6 de la tarde, que se cierra la votación en la casilla, pues pueden pasar muchas horas
para recoger todo, para armar el paquete y para computar los votos. El cómputo de los votos y el escrutinio no es nada fácil porque hay muchos supuestos, ¿no? Y aunque las personas integrantes de la mesa directiva de casilla pues hubieran estudiado muy bien, ¿no? O las hubieran capacitado muy bien, la dinámica es complicada. Entonces, en la ley se establecen 3 plazos para la entrega del paquete en la sede que corresponde, que generalmente son los consejos distritales o municipales. Dice, de manera inmediata, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del mismo distrito, estamos hablando de lugares cercanos a donde se encuentra el consejo municipal o distrital, ¿no? Hasta las 12 horas cuando se trate de casillas urbanas, es decir, dentro de la misma, dentro de la misma municipio, pero probablemente no tan, no tan cercano al consejo distrital o municipal, ¿no? Y por último, hasta 24 horas cuando se trata de casillas rurales. Tenemos diferentes momentos, ¿no? Para poder hacer esta entrega, y la entrega se computa a partir de que se termine el escrutinio y cómputo, o sea, no de las 6 de la tarde, sino cuando terminaron los integrantes de la mesa directiva de casilla de hacer sus labores, es el tiempo que se tardan en trasladarse de donde se ubica la casilla hasta el lugar en el que tienen que entregar. Ahora, estas son las reglas que de manera general establece la ley, lo cual no quiere decir que pueda haber excepciones, ¿no? Esas excepciones se pueden dar cuando pase lo de alguna situación extraordinaria. No sé, hay una mano levantada, si Juan quiere decir algo, quiere comentar algo. Adelante. Bueno, buenas noches a todos en primera. Bueno, usted estabas hablando con respecto de la causal para anular una casilla, ¿no? ¿Sí? La casilla, por ejemplo, si un partido está coaccionando mucho a los electores, ya en varias ocasiones se le dice al presidente de la casilla y termina la jornada electoral y le insisten todos los representantes de partido de que cierto partido político les estuvo haciendo coacción, bueno, estuvo coaccionando a las y los ciudadanos a que sácale una foto de la boleta porque tienes que comprobar de que votaste por fulano o por perengano, ¿no? En ese caso, ya cuando se tienen las suficientes pruebas, ¿en qué lapso ya procede ya anularse esa casilla en dado caso? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, vamos a ir avanzando, ¿no? Estamos apenas con la segunda causal de nulidad. Todo esto viene más adelante. Les enuncié que eran 9. Esa que estás comentando, Juan, es la de realizar actos de coacción sobre el electorado, sobre los miembros de la mesa directiva de casilla. Entonces, ahorita que lleguemos a esa causal, con eso podré responder para no salirme del tema, adelantarme y que a fin de cuentas lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, estábamos entonces en esta segunda causal, que es la de entregar sin causa justificada el paquete. En realidad, ¿para qué efecto sirve esta causal? Pues es simple y sencillamente para tener la certeza de que el paquete sigue el camino que debe seguir, ¿no? Que sale desde donde se instaló la casilla y llega al consejo distrital o municipal. Que no se lo llevan, por ejemplo, a casa del presidente, lo tienen ahí un rato, ¿no? En lo que descansan, que a veces pasaba eso en antaño, ¿no? Que pues obviamente las personas que participaban en la mesa directiva de casilla, probablemente no con alguna mala fe, ¿no? Sino que con un tema pues por el cansancio, terminaban, pues exhaustos, y entonces
se terminaba el escrutinio cómputo, el presidente se iba a su casa y hasta el otro día decía, bueno, pues luego mando el paquete, ¿no? Hay cosas que pasaban pues por un tema de falta de información o de experiencia, y hay otras cuestiones que pasan por un tema relacionado con, pues sí, con la mala voluntad o con la finalidad de influir en la votación, ¿no? Es decir, el paquete solo tiene que durar el tiempo que tiene que tener nada más las horas de traslado que normalmente debería tener, ¿no? No pueden llevárselo a ningún lado, no pueden guardarlo en algún lugar, esto con el objeto de tener la certeza de que no hay una manipulación de los votos que ya se contaron y de la documentación que se llenó. ¿Qué pasa si se llevara más tiempo? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos en este ejemplo, que tenemos en la pantalla. Hay un caso en las que tardaron 6 horas 20 minutos en llegar, ¿no? Un caso en el que tardaron 36 horas 15 minutos. Puede pasar que aún así se denuncien, por ejemplo, en el caso de esta casilla, la 1358B, es una casilla rural que puede en principio tardar, como habíamos puesto en el cuadro anterior, hasta 24 horas en poder llegar el paquete. Aquí se pasaron de las 24 horas. Tenemos 36 horas con 15 minutos. Probablemente podríamos pensar que eso implicó que ya se acredita la causal de nulidad, ¿no? Ahora ponen, ¿cuál es la causa del retraso? Pues no se justificó, pero en la observación vemos que el paquete está inalterado, es decir, no tiene ningún señalamiento de que lo hayan intentado abrir, las actas no vienen rayoneadas, ¿no? En alguna parte donde pudiera pensarse que se borró un número y se puso otro. Entonces, aquí es donde la autoridad jurisdiccional tiene que valorar si valida la validez de esa casilla para conservar la votación o decreta la nulidad, ¿no? Generalmente se valida. ¿Por qué? Pues porque el paquete está inalterado. Eso quiere decir que tenemos la certeza de que la votación o los resultados que traen en la documentación son fidedignos. En el caso anterior, donde hablamos de la casilla urbana, ¿no? Vemos que tarda 6 horas 20 minutos. Entonces, quizás en principio son 12 horas las que pueden tardar, se cumple con el requisito del tiempo. La causa del retraso es que a pesar de que estaban inundadas algunas calles, eso les complicó su llegada, y luego en la observación dice paquete alterado. Hay que ver en qué estado se encontraba el paquete, a qué se refieren con esa alteración. Si es una alteración en manipulación de las actas, pues obviamente se debe anular esa casilla, ¿no? La tercera causal es realizar sin causa justificada el escrutinio cómputo en lugar diferente al determinado por el órgano electoral respectivo. ¿Cuál es el bien que se tutela en esta causal? Pues otra vez el de certeza. Si nosotros establecemos que el cómputo, escrutinio y cómputo debe hacerse en el mismo lugar en donde se instaló la casilla, no pueden las personas integrantes de la mesa directiva de casilla tomar como que todos los votos e irse a casa de alguien a contar los votos. Lo tienen que hacer en ese mismo momento, en el momento en que se cierra la casilla, frente a la presencia de todos los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes en ese momento, para pues ver que no haya de nueva cuenta manipulación en la votación o en los resultados de la elección, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo. La casilla 511B, dice aquí, se cambió la casilla como de lugar para el escrutinio y cómputo porque se fue la luz, ¿no? Entonces, probablemente en ese lugar ya no se tenían las condiciones para poder hacer el escrutinio y cómputo de la casilla, pero entonces tiene que ser una decisión
que tome el presidente de la mesa directiva de casilla en consenso con las representaciones de los partidos y que todos se trasladen hacia ese lugar, el más próximo que esté ahí, e incluso pues establecer esa incidencia y justificarla. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. Esta es la causal número 4. Se refiere, obviamente, a cuando decimos recibir la votación en fecha distinta, pues parece, primero la regla general es que no puede tenerse votos que, por ejemplo, el representante, el presidente de la mesa directiva de casilla, como le entregan el paquete un día antes o días antes del día de la jornada, les hable a sus vecinos, ¿no? Y les diga, oigan, aprovechando que soy el presidente, pues si quieren venir a votar de una vez, ¿no? O sea, eso sería como un absurdo porque todo el mundo sabemos que eso ya no pasa, que no tiene que ser así, pero hubo casos en los que sucedió así o pasó así y por tanto, es que existe esta causal, ¿no? Que no puede, el único día que existe para emitir la votación es el 2 de junio, en este caso, en esta elección federal o local. Y además en un horario que es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Generalmente la causal se utiliza por parte de los partidos políticos cuando hubiera ciudadanas o ciudadanos que de repente pues llegaron muy temprano, instalaron muy rápido la casilla y que hubieran empezado la votación antes de las 8 de la mañana. Esa es una circunstancia que puede justificar la actualización de esta excepción, ¿no? O la otra es permitir que personas, que ciudadanos o ciudadanas voten después de las 6 de la tarde. Ya platicamos la sesión pasada, ¿no? Lo que acontece con este tema de la jornada electoral, en la que a las 6 de la tarde los integrantes de la mesa directiva de casilla tienen que hacer un corte, incluso en la fila de la ciudadanía que esté formada hasta esa hora, para solo permitir a las personas que estén formadas hasta esa hora. Después ya no se puede recibir la votación porque justo son causales de nulidad. Últimamente ha sucedido que muchos partidos hacen valer en esta causal el retraso en la instalación de las casillas. Les platicaba también en la sesión pasada que en el proceso electoral de 2020 y 2021, un gran porcentaje de las casillas se instalaron después de las 10 de la mañana por varias razones, ¿no? La mayoría de ellas porque los integrantes de las mesas directivas de casilla no llegaron, entonces se tuvo que organizar o se tuvieron que organizar para escoger de la fila a las personas que iban a participar. En la época de la pandemia también hubo varias casillas que empezaron a recibir la votación tarde porque había muchas escuelas que estaban cerradas o que no cumplían con las condiciones de seguridad para poder instalar las casillas. Entonces, puede haber varias razones justificadas por las que la votación de la casilla no empiece a las 8 de la mañana en punto. Entonces, cuando a veces inicia tarde, a las 10 de la mañana, pues muchos partidos políticos hacen valer esta causal. Pero si hay justificación, pues la verdad no se las van a conceder, ¿no? Las razones son o que se reciba votación antes de la hora, por ejemplo, aquí en el ejemplo que ven en su pantalla, en la casilla 252, continua 1, se empezó a recibir la votación a las 7:30 de la mañana. Entonces, al iniciar, se instaló la casilla a las 7:30. Si hubiera empezado a recibir la votación a esa hora, entonces sí hubiera habido elementos para actualizar la causal. La causal quinta es recibir la votación por persona o organismos distintos a los facultados por la ley. En el recuadro les pongo quienes integran la mesa directiva de casilla, que eso ya lo vimos en la sesión pasada. También platicamos en la sesión pasada, pues, de las ausencias y de cómo se suplen estas ausencias, ¿no? Y que incluso podemos llegar a ausencias totales de la casilla. Y muchas veces pues se hace todo lo posible por conformar la casilla e incluso hasta se puede operar hasta con 2 personas para poder llevar a cabo la recepción de la votación.
Lo más importante es que esas personas formen parte del listado nominal de electores de esa sección. Entonces, en este caso, lo que se tiene que revisar es primero, pues si la casilla se instaló en los términos del encarte, maravilloso, ¿no? Tenemos que revisar quién era el presidente, quién era el secretario, quiénes eran los escrutadores, que esto se publica en los encartes, y cotejarlo con el acta de jornada, ¿no? También vimos en la sesión pasada los elementos que tiene el acta de jornada, y uno de esos elementos es que los miembros de la mesa directiva pongan su nombre y su firma. Si nosotros cotejamos, por ejemplo, en el cuadro que ven en su pantalla, presidente Arturo Palomares, secretario 1, Norma Escobar, ¿no? Secretario 2, Francisco Becerril. Bueno, hacemos el cotejo de quiénes estaban en el encarte y quiénes al final fungieron como funcionarios y vemos que pues no hubo problema porque son los mismos. ¿Qué es lo que hacen valer a veces? Bueno, que toda la casilla no se conformó, ¿no? Que no acudieron los escrutadores, que solamente la casilla se instaló con 3 personas. Esto ya hay jurisprudencia, ya hay precedentes que sí es viable, ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver más bien es analizar si las personas del encarte coinciden con las que realmente recibieron la votación. Si no es así, que las que hayan conformado la mesa directiva de casilla haya sido porque se llevó un proceso de sustitución ante la ausencia de los ciudadanos o las ciudadanas originalmente designados, ¿no? Si no hay una causa justificada, pues entonces se puede hacer valer la nulidad. Otra de las razones es que estas personas que conformaron la mesa directiva de casilla no hubieran tenido una condición que no les permitiera formar parte de esta. Por ejemplo, les decía yo hace un rato, ser representantes de partidos políticos, no está prohibido que formen parte de las mesas directivas de casilla. También está prohibido que funcionarios públicos de alto nivel o candidatos o candidatas formen parte, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede acreditar la causal de nulidad. Cuando se haga valer esta causal, primero hay que ver que la conformación de la mesa directiva de casilla se haya hecho conforme al corrimiento que establecen las reglas, ¿no? Primero se tiene que intentar integrar la casilla con las personas suplentes o con las personas elegidas por parte de la autoridad. En caso de que no, entonces los representantes de los partidos políticos tienen que estar muy al pendiente de que las personas que se inviten a conformar la casilla sean personas de la fila y de la sección, es decir, que estén inscritos en el listado nominal de esa casilla para poder formar parte de esta. Desafortunadamente, ha habido muchos errores en este tema, porque a veces, bueno, por la falta a lo mejor de capacitación de los CAEs o de los propios representantes de los partidos políticos, no se fijan en estos detalles, ¿no? Y en ese momento de la jornada electoral también hay mucha presión y mucha tensión, porque la ciudadanía ya está haciendo fila, ¿no? Y ya está presionando porque ya quieren votar. Y entonces a veces hay mucha presión para los CAEs que no pueden, que están invite a las personas y las personas no aceptan porque no cualquier persona está dispuesta a ceder un día, ¿no? de su fin de semana para estar realizando esta función. Entonces no es una labor sencilla estar convenciendo a las ciudadanas y los ciudadanos. Y cuando ya a lo mejor los convencen, pues ya se olvidan de revisar este tema de la sección, ¿no? Entonces, ahí es cuando muchas veces por este detalle se anulan casillas y se anula toda la votación, e incluso ha habido cambio de resultados por anular una casilla con esta causal.
La siguiente causal es haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos que beneficie a alguno de los candidatos, alguna fórmula o lista de candidatos, y este sea determinante para el resultado de la votación. Como saben, bueno, pues en el momento del día de la jornada se llenan muchos documentos. Eso también es algo que probablemente a la larga sería bueno que se revisara, porque pues porque pues yo sé que por un lado es importante tener certeza, ¿no? De todo lo que va aconteciendo el día de la jornada electoral, pero a veces creo que se satura a los integrantes de la mesa directiva de casilla de tanta documentación y actas que se tienen que llenar, y es muy fácil que ya por el cansancio, ¿no? Por las ganas de ya irse, por la presión de los partidos políticos, por cuestiones que nos pasan a todas y a todos, de que siempre que vamos a llenar un documento nos sucede que la regamos. Entonces a veces hay errores al momento de asentar ciertas datos en el acta de coescrutinio y cómputo, que pues otra vez de nueva cuenta, que no crean certeza respecto de cuál es el resultado de la votación, ¿no? En principio estos errores se dan de manera involuntaria. Son errores humanos y errores que pues a veces la ciudadanía comete. Pero, sin embargo, esta causal está hecha para aquellos casos en los que los errores pues no sea con dolo, ¿no? Que se quiera manipular y se quiera cambiar el resultado de una casilla a través del llenado de las actas de jornada. Por eso es que si se fijan con las actas que vimos en la sesión pasada, pues hay varias veces que se repiten datos en el acta de jornada, luego en el acta de cómputo, se pide que se llene con número y luego con letra para que haya claridad sobre cuál es la cantidad que se está asentando. Se pide que se hagan operaciones en el cuadernillo de operaciones, se llene primero en el cuadernillo de operaciones y luego ya se pase el limpio para cometer los menos errores posibles. Se pide a los representantes que firmen las actas para que, pues en principio todos revisen que no haya un error, ¿no? Pero a pesar de todo esto, sigue habiendo estos errores, ¿no? ¿Cuáles son las que, bueno, esta es la causal que sirve para poder vigilar este tema, ¿no? En realidad su propósito es revisar que no haya una manipulación del acta. Entonces, la misma jurisprudencia y la misma ley buscan salvar casos de errores humanos. Por eso hay 3 rubros que se deben tomar en consideración para poder hacer valer esta causal. Que el rubro de votos emitidos conforme al listado nominal sea coincidente con el número de votos depositados en la urna y con la votación emitida. Si esas 3 cifras hay manera de revisar que coincidan, entonces se entiende que aunque haya errores en el resto del llenado, pues la casilla está bien, ¿no? Si no coinciden estos votos, entonces sí se presume que puede haber una manipulación o un error en los votos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, en el caso que les presento en pantalla, tenemos boletas recibidas, 422 en esta casilla. Boletas sobrantes, 203. Boletas utilizadas, 219. Ahí, por ejemplo, coincide boletas sobrantes contra boletas utilizadas, dan las 422. Sin embargo, cuando revisamos el rubro de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal, tenemos que son 210, es decir, ya no cuadra con las 219 que fueron las boletas usadas. Y luego, votación emitida, es decir, la votación que se encontró en las urnas son 192 votos, ya no coinciden con los 219. Entonces, aquí sí se puede hacer valer esa causal porque hay una discrepancia entre esos rubros que en principio tendrían que coincidir. Y la determinancia para poder invalidar esa casilla es que la diferencia de los votos recibidos en esa casilla entre el primero y segundo lugar es de 9 votos, es decir,
un número igual o mayor el de la anomalía, que puede ser hasta de 27 votos. Por eso es que sí sería viable anular esta casilla. La causal número 7 es permitir sufragar sin credencial para votar a aquellas personas cuyo nombre no aparezca en el listado nominal, salvo los casos de excepción, o cuando con causa justificada sí lo autoricen los consejos electorales, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Esto también lo platicamos en la sesión pasada, ¿no? De que las únicas personas que pueden votar en una casilla son las que lleven su credencial vigente y que estén dentro del listado nominal. No se puede dejar votar a una persona que lleva copia de su credencial de lector, aunque sea copia certificada, debe ser la credencial del lector tal cual. Y además debe estar vigente. No importa que sea el vecino, ¿no? Y que que las personas que integran la mesa directiva de casilla digan, pues sí, yo sé que es él, ¿no? Y que él vive aquí y que siempre vota en esta casilla. No importa. Si le permiten votar a esa persona, entonces estaría causando una irregularidad de la cual los representantes de los partidos políticos tendrían que asentar la incidencia, solicitar que se asiente la incidencia en el acta correspondiente, aparte hacer su escrito de incidentes, tomar evidencia, ¿no? Sacar fotos, porque no está permitido ningún caso de excepción para esto, ¿no? Los únicos que pueden votar sin credencial de elector son aquellas personas que hayan presentado un juicio ciudadano y que hayan tenido una resolución a favor que les permitan acceder a votar con esa sentencia, ¿no? Que incluso forman parte de un listado complementario. Eli y Laura creo que quieren participar. Adelante si quieres, Eli, primero. Sí, muchas gracias. En relación a la credencial que no esté vigente, hay una excepción si es del 2023, ¿no? ¿O estoy equivocada en eso? Mira, este año no tengo el dato, ¿no? Pero generalmente el INE establece esas reglas cuando como bien dice ahorita, la vigencia del 2023, ¿no? Que se cierra la oportunidad de poder emitir la credencial del lector, ya sea para reposición y los plazos ya no den junto con el listado nominal, el INE luego emite una directriz general en donde sí pueden permitir a ciertas personas, como bien dices, votar cuando la vigencia es reciente, ¿no? Entonces, el dato de este año, la verdad, no lo tengo preciso. Lo voy a revisar y luego se los hago llegar, pero sí hay esos casos también de excepción, como bien lo comentas. Es cuando no hay coincidencia, ¿no? Entre la posibilidad que tiene el INE de dar esta oportunidad a la ciudadanía de renovar su credencial como una especie de conducta que es imputable a la autoridad y por eso amplía el plazo para ciertas credenciales que su vigencia va a terminar en algunos meses determinados. Laura, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Era para comentar sobre la resolución que da el tribunal, pero ya usted lo aclaró. Si es permitido que voten las personas que no aparecen en la lista nominal, pero presentan su INE, ese es sí o sí. Y la resolución a favor. A veces las resoluciones salen a último momento y ya no aparecen en la lista nominal los ciudadanos, pero sí deben tener su INE. Sí, gracias, Laura. Sí, efectivamente, ese también es otro caso de excepción y cada vez es más usado, ¿no? Como que muchas ciudadanas y ciudadanos les dan incluso su formato de JDC en el propio módulo del instituto, ¿no? Y ahí es más bien pues la diligencia con que las autoridades locales resuelvan esos juicios que saben que los tienen que resolver
pronto para poder ser notificados en tiempo y que puedan emitir su voto el día de la jornada. Ahora, con este tema, la verdad es que cada vez es más eficiente, ¿no?, la autoridad, el INE, para emitir las credenciales del elector, ¿no? Sin embargo, siempre hay pues, casos excepcionales, ¿no?, extraordinarios, que justifican esta situación, pues que de repente uno pierde el monedero justo una semana antes del voto, ¿no? Entonces, aun cuando intentamos ser, ¿no?, lo más cumplidos y que atendamos de mejor manera los plazos, pues siempre hay casos extraordinarios en los que uno no puede controlar y es ahí donde se puede hacer valer lo del JDC. Bueno, esta causal es justo ese tipo de casos donde se permite votar a una persona, ya sea que no porta su credencial, o que no está dentro del caso de excepción del JDC, o que no está en el listado nominal, ¿no? La otra causal es la octava, es haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes sin causa justificada a la mesa directiva de casilla, ¿no? Aquí también pasa a veces mucho, como platicábamos la sesión pasada, ¿no? La acreditación de los representantes generales o representantes de casilla se hace a través de un sistema. Y no puede haber sustituciones hasta 3 días antes del día de la jornada, ¿no? En principio el plazo vencía por ahí de mediados de marzo, y en realidad hay un tema pues que en principio se busca que haya certeza sobre cuáles son las personas que van a estar acreditadas en la casilla para poder tener tiempo de emitirle su constancia, de que se hagan los listados que debe tener el presidente de la mesa directiva de casilla. Pero pues bueno, también del otro lado entiendo perfecto que los partidos políticos no pueden a veces tener como que esa facilidad tan rápido o tan certera de poder tener a todos sus representantes acreditados y andan buscando gente en los últimos momentos, ¿no? O a veces hay personas que primero afirman que sí van a fungir como tal y al último se retractan y hay que sustituirlos. Entonces, este problema de las sustituciones a veces causa que los representantes de las casillas no tengan su constancia, ¿no? Y llegan a la casilla y de repente el presidente de la mesa directiva, que a veces también no tiene su listado, ¿no?, no les permite el acceso y entonces eso empieza a crear ahí como una rispidez. Pero es algo que cada vez pasa menos, ¿no? Por eso también cuando se hace el manual de los representantes de casilla, una cosa que se les reitera mucho es: revisa que lleves tu credencial de elector y tu documento que te acredita como representante de casilla, ¿no? Para no tener broncas el día que llegas ahí al día de la jornada y te puedas presentar con el presidente o con los miembros de la mesa directiva de casilla. En ese caso, por ejemplo, que no se tuviera el documento y el presidente no tuviera el listado, pues probablemente la causa es justificada porque no se tiene la certeza de si realmente esa persona es o no es representante, ¿no? También hay otros casos en los que no se permite el acceso de algunas personas a la casilla. La primera, pues, es no acreditar su carácter representante. Se presentan ante una casilla al mismo tiempo más de un representante general, ¿no? Se supone que solo puede haber uno. Pretenden ejercer o asumir las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla, es decir, los representantes que llegan muy proactivos, ¿no?, a querer decirles a las personas, digo, a lo mejor saben mucho, pero quieren dar instrucciones a los representantes de la mesa directiva y eso no lo pueden hacer, ¿no? Ellos solamente son observadores de cómo se van haciendo las cosas. Por más que quieran ser proactivos o que quieran ayudar, si ellos empiezan a intervenir en estas cuestiones, además de que les pueden pedir que se retiren, después puede haber como una malinterpretación de una causal de nulidad. Obstaculizar el desarrollo normal de la votación en las casillas, o sea, que estén manipulando a la gente que se está formando,
que haya coacción de los electores, pero en este caso de los representantes, ¿no? Ellos no pueden, pues, aprovechar que están ahí y empezar a platicar con la gente como para empezar a convencerla de que voten en lo que están en la fila, por ejemplo, ¿no? Que se encuentren intoxicadas o bajo el influjo de enervantes, o armados, que interfieran o alteren el orden en la casilla o la normalidad de la votación. Esas son causas justificadas por las cuales no se les podrá dar el acceso. En caso contrario, ¿no? Pues si es que fuera por una razón dolosa, pues se tiene que de inmediato el representante de casilla avisarle a su representante general, tomar evidencia de esto, pero generalmente resolverlo, ¿no? A veces el representante general habla con el CAI para poderle informar de esta situación y el CAI tiene que ir a la mesa para poder poner las cosas en orden. La causal número 9, es ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y siempre que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Esto es un poco lo que preguntaba Juan, ¿no? ¿Qué pasa si está habiendo violencia o coacción del voto alrededor de la casilla o en la misma fila de la casilla? Pues esta es una causal de nulidad. ¿Por qué? Pues porque como les dije en un inicio, ¿no? La emisión del voto tiene que ser libre, secreto, auténtico y efectivo. Entonces, si hay un amedrantamiento, no solo de personas que a lo mejor ni siquiera las identificamos como miembros de un partido, hay algunos que sí, ¿no? Pero que estén ahí empezando pues a coaccionar incluso a las personas que conforman la mesa directiva de casilla, tanto a los votantes, pues todo esto es una causal de nulidad. Ahora, esto puede tener muchos efectos, ¿no? Puede ser que sea una coacción simple y llana de querer estar convenciendo a la gente o manipulándola para que vote en determinado sentido. Puede ser que estén comprando el voto, ¿no? Y como decía Juan, pidiendo evidencia para poder acreditar que votaron por determinada fuerza política y entonces recibir un pago a favor, o puede que haya también un amedrantamiento violento, ¿no? En el que haya violencia física en contra no solamente del electorado, sino de los miembros de la mesa directiva de casilla. Esto obviamente influye en la voluntad de los ciudadanos, ¿no? De diferentes formas. Ahí depende del tipo de actuaciones en las cuales hasta haya violencia física, pues puede incluso hasta interrumpir la recepción de la votación en esa casilla. Entonces, aquí lo que se necesita, pues es que los representantes de casilla estén muy truchas, que cuenten con por lo menos un teléfono celular en el que puedan tomar la evidencia de lo que está pasando, ¿no? Comunicarse de inmediato con el representante de casilla, con su representante en el Consejo General, para que se tomen medidas de manera inmediata. Más que, o sea, tiene un doble efecto, ¿no? Por un lado, sí tener un caudal probatorio para después hacer valer una causal de nulidad, pero probablemente lo que urge más es resolver la situación en ese momento, ¿no? Quizás sea una casilla en la que el partido con el que ustedes militan o simpatizan va a ganar, y pues más bien lo que se buscará es evitar que esa irregularidad pueda causar una afectación a esa votación, ¿no? Y les decía hace un momento, son dos tipos de formas de acreditar esta causal. La fuerza física, que son estos actos que hemos escuchado desafortunadamente últimamente en los procesos electorales anteriores, en los que pues llega un grupo de personas, ¿no? Hasta pueden llegar armadas, incluso a veces pues con el tipo de violencia que se ejerce puede llegar al punto pues de robarse las urnas, ¿no? De que se cierre la elección, la recepción de la votación ahí, o pasan de manera, también sucede que está instalada la casilla, ¿no? Y pasa una camioneta
ya saben, de ciertas características, ¿no? Oscura, con vidrios polarizados, con gente media rara, pasa una vez, pasa una segunda vez. Entonces la gente se empieza a poner nerviosa, ¿no? Porque son señales de que algo puede pasar. Este tipo de violencia, pues muchas veces causa que la gente ya no quiera votar, se van a sus casas, o los propios miembros de la mesa directiva de casilla pues ya quieren abandonar la casilla ahí porque pues sospechan que algo grave pueda pasar, ¿no? La otra pues es la presión y la coacción del electorado, que es pues más bien un tema no sé, de manipulación, de inducir a la ciudadanía a votar por determinado partido político a través de diferentes motivaciones, ¿no? Como por ejemplo presionar por recursos públicos, como programas sociales, presionar a cambio de una compensación, de la recepción de algún dinero, ¿no? De la compra del voto. Y entonces, pues se dice que hay una coacción indebida, porque si bien la campaña sirve para convencer, ¿no? Para pedir el voto a una persona para que vote a favor o en contra, para favor o en contra de un partido político, esta coacción es indebida porque en realidad no tiene que ver con convencer, con la convicción que tiene la persona de votar por un determinado partido o candidato, ¿no? Sino se trata de comprar su voluntad, ¿no? O de lograr que se vote por un partido político a través del amedrentamiento. Entonces, es una violación a los principios del voto y obviamente a la elección. La causal número 10, impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y sea determinante para el resultado de la votación. Pues esto es simple y sencillamente que alguien pueda presentarse en la casilla y que cumpla con los requisitos de ley, ¿no? Que pues lleve su credencial, que esté en el listado y simple y sencillamente pues no se le deje participar, no se le deje ejercer su derecho. O también puede ser por actos generalizados, ¿no? Que de repente haya cuestiones o situaciones en las que se provoque que se suspenda la recepción de la votación, ¿no? O sea, pensemos a lo mejor en los representantes de la mesa directiva de casilla que estén actuando de manera dolosa y de un momento a otro digan, ¿saben qué? La casilla se cierra a las 5, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así ya lo platicamos nosotros como representantes, ¿no? Nos queremos ir temprano, a lo mejor de manera inocente, pero también de manera dolosa, y a las 5 vamos a cerrar la casilla. Entonces, si tú cierras a esa hora, obviamente estás impidiendo que un número considerado de ciudadanas o ciudadanos dejen de votar, ¿no? Entonces les estás impidiendo el ejercicio al voto. Hay casos muy extraordinarios que la verdad yo conozco muy pocos, no sé si a ustedes les ha pasado que conozcan alguno, en los que la ciudadanía es tan participativa que resulta que se presentan súper temprano a votar y que son las 5 de la tarde y ya votaron todos los del listado nominal. Solamente en esos casos es cuando se permite levantar la casilla antes de las 6 de la tarde, ¿no? Cuando se sabe que pues ya todos votaron, no tiene casos continuar abiertos, si ya no va a haber nadie que vote, ¿no? Cuando sí hay causa justificada de impedir a alguien que pueda emitir su voto, cuando, por ejemplo, se presenta alguna credencial con muestras de alteración, ¿no? Que pareciera que pudiera haber una manipulación de ella, cuando haya una marca en la credencial del elector que señale que esa persona ya votó, ¿no? Cuando algún ciudadano se presenta con el dedo pulgar ya con tinta indeleble, que también es una señal de que ya votó, a lo mejor no podemos entender cómo es que trae tinta indeleble y pues dice que no ha votado, ¿no? Pero si hay esa duda, pues sí se puede impedir que vote. También es causa justificada, pues pueda impedirse el derecho a votar
a personas que se encuentren como drogadas, intoxicadas, ¿no? Que se presenten en muy malas condiciones en la casilla, armados o queriendo pues alterar el orden, realizar actos de violencia, en donde el presidente de la mesa directiva de casilla, que es la autoridad, pueda realizar estas acciones, tomar esas decisiones, pues por un bien mayor, ¿no? O por el bienestar común. Bueno, esto es lo que les decía yo de los horarios, ¿no? Que pueden cerrarse antes. La 11ª causal de nulidad es la irregularidades graves durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Pues estas irregularidades ya se refieren como quizás no a hechos en concreto, pero cuestiones que ponen en duda la certeza de la votación, ¿no? El resultado de la votación de casilla. Por ejemplo, ha habido varios casos en los que de repente hay ya se llevó a cabo la votación, ¿no? Ya se cerró la casilla, ya se está haciendo el escrutinio y cómputo, y de repente no aparecen las actas, ¿no? O sea, el paquete se arma y se intenta trasladar, pero por alguna razón, pues las actas no están, ¿no? Entonces, hay de repente personas que llegan a las casillas, ¿no? Queman intentan quemar las urnas. Hubo casos en Chiapas, por ejemplo, en el 2018, en que hubo muchos eventos de mucha violencia en varios municipios, en donde comandos iban y aventaban como bombas molotov, ¿no? Obviamente había cosas que se lograban quemar y otras que no, y entonces pues hay ciertas circunstancias o situaciones graves que se dan durante la jornada electoral que a veces pueden causar una afectación sobre el material electoral y que no se tenga la certeza de cuál es el resultado. Ahora, estas son las causales de nulidad de casilla, ¿no? O sea, en principio estas sirven para anular la votación solo de una casilla cuando observamos alguna de estas irregularidades, pero todos sabemos, ¿no? Que el número de casillas que se instalan para cada elección, pues es muy variada, ¿no? Y hay algunas que son hasta cientos de casillas las que se instalan para poder llevar a cabo una elección. Un porcentaje de estas casillas, es decir, si las irregularidades se acreditan en diferentes casillas, pueden llevar a la nulidad de la elección. Si el porcentaje es menor, entonces solamente afecta la votación que se recibe en cada casilla. Aquí les pongo el ejemplo, ¿no? de la elección de diputaciones federales. Si se logra acreditar, si digamos, vamos impugnando cada una de las casillas por diferentes causales, y al hacer nuestras cuentas nos damos cuenta que impugnamos un número mayor al 20% del total de las casillas que se instalaron para la elección del diputado federal, digamos, del Distrito 5 de Querétaro, pues entonces podemos hacer valer también la causal de nulidad de la elección, ¿no? También es una causal de nulidad de la elección que la autoridad electoral no logra instalar más del 20% de las casillas, ¿no? Ya ven que tenemos muchos problemas también al momento de la elección y por eso el Consejo General de las Autoridades Electorales sesiona el día de la jornada y está informando en las primeras horas del inicio de la jornada del número de casillas que se instalan, porque es muy importante que se instale el mayor número de casillas posibles. Y luego hay otras razones que es pues que tiene que ver con la inegibilidad de los candidatos, pero eso ya es al momento de recibir la votación. En la elección de senadores es similar, también es el 20%. Y por ejemplo, en la de presidente de la República es el 25%. Entonces, estas causales de nulidad de casilla pueden causar un doble efecto. Anular la votación de la casilla, pero también si tenemos este porcentaje, pedir la nulidad de la elección, ¿no? Hay dos momentos o dos oportunidades para controvertir este tema de la elegibilidad de los candidatos.
El primer momento es cuando se registran, ¿no? ¿Qué es la elegibilidad? Bueno, pues que los candidatos y candidatas postuladas por los partidos políticos cumplan con los requisitos que establece la ley para poder competir por un cargo, ¿no? Este primer análisis se hace al momento en que se registran y un segundo momento en que se puede hacer valer esto es cuando hacemos valer la nulidad de la elección, ¿no? Podemos hacer valer que un candidato o una candidata no cumple con cierto requisito de elegibilidad en ese momento. Quedé que iba a dar 5 minutos antes de que termine el horario para que me ayuden, por favor, a contestar la encuesta de evaluación. Les voy a poner aquí de manera enunciativa algunos casos de nulidad de elección, ¿no? La nulidad de elección, para también respetar el tiempo que se requiere para poder hacer la evaluación del curso y que ustedes puedan tener su constancia. Voy a las 7:55, les voy a poner aquí en el chat el link en el que pueden acceder para poder hacer esta evaluación. Creo que es importante para efecto de los que nos han podido acompañar en todos estos módulos y puedan realizar y recibir su constancia, ¿no? Bueno, una vez que pasan las causales de nulidad de casilla, tenemos las causales de la nulidad de la elección. Estas causales se dan cuando se infringe algún principio rector de la materia electoral, ¿no? Y por algunas causales que expresamente establece la Constitución. Una de ellas es exceder el tope de gastos de campaña en 5%. Ustedes saben que cada elección, cada candidatura y en cada estado se establece un tope de gastos de campaña. Supongamos 10,000 pesos para el municipio de Querétaro, ¿no? Si el candidato o candidata se le acredita que gastó más del 5% de ese tope de gastos de campaña, puede ser causal de nulidad, pero obviamente siempre y cuando se cumpla con el requisito de determinancia, ¿no? No se les olvide que la regla es general, siempre es una regla sin causa justificada, pero que además se acredite la determinancia. Otra de las causales es que se compre o se adquiera cobertura informativa en radio y televisión. Es decir, que se haga simulaciones de programas de televisión o de medios periodísticos a través de los cuales los partidos políticos o las candidaturas puedan recibir más tiempo en radio y tele de lo que les corresponde, ¿no? Obviamente esto vulnera el principio de equidad porque da condiciones diferenciadas con el resto de las candidatas o candidatos. La otra causal de nulidad de elección es que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, ¿no? Si se llega a comprobar que, por ejemplo, el narcotráfico aportó una cantidad de dinero a una campaña, pues esta es una causal de nulidad. Lo mismo si se acredita uso de recursos públicos. Tenemos algunos ejemplos en los que se declaró la nulidad de algunas elecciones. Por ejemplo, en Tlaquepaque se declaró la nulidad de la elección porque un arzobispo mandó un video en el cual pedía votar por el partido para un partido distinto al que estaba en el gobierno, ¿no? Obviamente aquí pues fue un caso muy cuestionado porque pues mucha gente decía que tiene que ver un videíto en una red social como para anular una elección. Pues el tema que dio como más peso a esta cuestión es que la diferencia entre el primero y segundo lugar en los votos fue mínima. Hubo un total de 2,529 votos de diferencia que representaba el 1.29%. También tenemos la nulidad por violencia política de género en el municipio de Iliatenco, en Guerrero. Esto es porque se realizó propaganda en contra de la candidata con elementos discriminatorios y se constituyó violencia política de género. Y tenemos por último la elección de Monterrey, en la que hubo una vulneración a la cadena de custodia de los paquetes de cómo se trasladaron desde la sede de cómo se alojaron en la sede distrital o municipal y la que la autoridad no garantizó
la certeza respecto al cuidado de los paquetes y hubo muchas anomalías al momento del cómputo y se determinó anular la elección, ¿no? Estos son algunos ejemplos, pero la verdad hay muchos. Y muchas veces, para ser sincera, ¿no? Casi siempre que se anula una elección, se refrenda el mismo resultado. O sea, quien gana el primer lugar casi siempre es el mismo que gana la elección extraordinaria. Pocas veces se ven cambios en el resultado de la elección, así que hay que valorar mucho y hay que cuidar mucho cada elección para no caer en las causales de nulidad y que al final, si ya se ganó una elección en las urnas, pues que no se gane, que no se revierta ese resultado, pues a través de las impugnaciones. Doy entonces estos últimos minutos para que puedan contestar la encuesta. No sé si hay alguna pregunta, aprovechando lo que algunos están contestando, que quieran hacer algún comentario. Están presumiendo sus resultados, que les fue muy bien. Aquí voy a poner el dato que por ahí nos preguntaba una compañera sobre la vigencia. Según la información del Consejo General, las credenciales con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 último día de vigencia es el 31 de diciembre. Pueden continuar vigentes hasta el día de la jornada. Para que tengan ahí el dato ya exacto. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Saben que de todas formas, por ahí les hacemos llegar la presentación para los que la crean de utilidad. Creo que la mayoría ya está contestando el cuestionario. Yo aprovecho para agradecerles su atención. Espero que haya sido de utilidad y que haya sido comprensivo todo lo que platicamos en estas 5 sesiones. Para mí un gusto participar con el comité del Estado de Querétaro del Partido Acción Nacional, ¿no? Y gracias de nuevo por la invitación. No sé, Abraham, si tú quieras cerrar algo. Muchas gracias, Nadia. Gracias también a los participantes. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Digo, ya estamos sobre el límite de tiempo, pero bueno, pues siendo la última sesión, nos podemos a lo mejor por ahí regalar un par de minutos para cualquier comentario o duda. ¿No? ¿Nada? Ok, bueno, siendo así, nada más por último quedan 2 puntos pues que nos ayuden a concluir el cuestionario, nos ayuda mucho. Esta es una de las 2 evidencias, bueno, de las varias evidencias que nos pide el Instituto Nacional Electoral, pero de las 2 que estamos por cerrar ahorita, esa es una, y la otra, pues antes de dar por cerrado, quisiera pedirles de favor a quienes estén en la posición de hacerlo, que nos ayuden a abrir sus cámaras para tomar una fotografía que nos va a servir también como evidencia ante el Instituto Nacional Electoral sobre la realización de este curso en modalidad virtual. Entonces vamos a tomar 2 fotografías porque la cantidad de participantes amerita a dos pantallas. Muy bien, entonces vamos a tomar la primera.
Sale a la 1, a las 2 y a las 3. Un momentito en lo que la copio. Y la segunda nuevamente a la 1, a las 2 y a las 3. Nuevamente un momentito en lo que la estoy guardando. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias a la licenciada Nadia por estarnos compartiendo sus conocimientos en estas 5 sesiones. Al igual que en el curso del año pasado, bueno, pues hubo muy buena convocatoria, muy buena participación. Y siendo así, nuevamente a nombre del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, les doy las gracias. Estamos en contacto para próximos cursos que se van a estar abriendo. Ya se les irá haciendo saber a través de los medios de información como Facebook y algunos otros. Y muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.